El Señor está conmigo como un héroe poderoso. Familia, feliz y bendecido lunes 21 de febrero. Feliz y bendecida semana para todos. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y quiero colocar cada uno de ustedes en esta reflexión para que esta semana sea una semana de bendición, donde la gracia de Dios nos acompañe, donde la misericordia de Dios esté con nosotros, donde el amor de Dios nos muestre su camino. Y el Evangelio para este día, familia, está tomado del capítulo 9 de San Marcos, del versículo 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús hubo bajado del monte, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a algunos letrados discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar. Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a los discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y el agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: sí puedo. Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó: tengo fe, pero dudo, ayúdame. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración y ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, el Evangelio de hoy nos presenta un milagro que también es un exorcismo. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la obra que Dios realiza superando y trascendiendo las leyes de la naturaleza para dar respuesta a una necesidad humana. Ejemplo de milagro: cuando Jesús toca al leproso y lo cura, eso es un milagro. Resulta que hay personas que disminuyen la importancia de los milagros, es más, niegan los milagros. Y si esas personas siguen por ese camino, ¿cómo terminan? Negando que Jesús es el Hijo de Dios, negando que Jesús es Dios, negando que Jesús resucitó y negando todo aquello que no quepa en su cabeza racionalista. ¿Qué es un exorcismo? Un exorcismo es el acto por el cual Dios detiene y expulsa el dominio del demonio en una persona. Ya el dominio se da por el pecado, porque el pecado es someterse al dominio de las tinieblas. Pero resulta, familia, que hay casos en los que el espíritu del mal, con permiso de Dios, amarra tanto la voluntad de una persona que empieza a tener dominio sobre algunos aspectos de su vida, incluso sobre algunos objetos que lo rodean. Y aquí es donde se necesita un exorcismo. Ejemplo: cuando una persona de repente empieza a tener una fuerza descomunal, cuando una persona empieza a hablar cosas nunca antes conocidas, cuando una persona empieza a hablar en idiomas nunca aprendidos. Estas son algunas de las señales
que la iglesia utiliza para hablar de un caso de exorcismo. Resulta que el evangelio de hoy nos muestra que se da esto, porque el caso de ese niño que está enfermo y que parece que la enfermedad es epilepsia, pero que cuando Jesús dialoga, o mejor dicho, en el diálogo que Jesús hace con el papá de ese niño, se ve claramente cómo Jesús se da cuenta que no es solamente epilepsia, que hay algo más grave, porque Jesús se da cuenta que lo que se quiere es destruir al niño. Además, cuando le acercan al niño a Jesús, este fenómeno se manifiesta, este espíritu se manifiesta. Familia, podemos aprender aquí varias cosas. Primero, que el hecho de que una persona tenga una enfermedad física o mental no quiere decir que no tenga también una enfermedad espiritual que lo esté afectando, porque eso es lo que vemos en el evangelio de hoy. Este niño no solamente estaba enfermo de epilepsia, sino que en ese diagnóstico que Jesús hace con el papá del niño, en ese diálogo, muestra claramente que hay algo más grave, y ahí es donde se da el exorcismo, ahí es donde se da un verdadero exorcismo. Familia, pidámosle a Dios hoy dos cosas. Primero, que nos libere del dominio de las tinieblas. Y segundo, que nuestra experiencia de amor pueda llegar a otras personas, que nuestra experiencia de amor pueda llegar a nuestros hermanos para que podamos ser testimonio y ser testigos del evangelio. Familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta reflexión para que la palabra de Dios siga llegando a más personas. Una feliz y bendecida semana para todos, un feliz y bendecido lunes. Chao, un abrazo grande para todos.